El primer sonido fue el rugido grave de un motor afuera, de esos que hacen temblar los vidrios, antes de que veas que lo causa. Dejé mi taza de café en la encimera y me limpié las manos con un trapo de cocina, pensando que sería un camión de reparto o una cuadrilla de mantenimiento. Pero al asomarme a la puerta, vi la camioneta de Arturo grande, alquilada de esas que usan las mudanzas. Detrás el todoterreno de Marisol estaba estacionado en la banqueta, con las luces intermitentes parpadeando como una advertencia. No tocaron el timbre. Bajaron los dos con la prisa de quien tiene un plazo que cumplir, desenrollando correas y sacando una carretilla como si lo hubieran ensayado. Marisol llevaba una carpeta en la mano con una gorra que le tapaba el cabello perfectamente peinado. Arturo ni siquiera me miró. «Hola, pequeño», quise decir, pero la voz de Marisol cortó la mía. Empecemos con los grandes. Ya estaba en mi cocina revisando mis electrodomésticos como si estuviera en una tienda. Arturo la siguió con la mirada clavada en el suelo. «Es para nuestro nuevo lugar», murmuró alcanzando el enchufe detrás del refrigerador. «Ya no los necesitas». El motor dio un quejido suave cuando arrancó el cable. Un aire fresco escapó cuando la puerta se abrió con mi leche aún dentro. Lo tomó, cerró la puerta y le hizo una seña a Marisol. Me quedé parada en el azulejo, con el trapo todavía en la mano. La casa de repente se sintió más pequeña, como si todo el aire se hubiera escapado. Marisol señaló la estufa, luego la lavadora, hablando rápido sobre medidas y espacio. Ninguno preguntó si estaba bien. Ninguno siquiera dijo por favor. Quise decir algo, preguntas, protestas, pero la garganta se me cerró. Solo escuché el ruido de las carretillas, el roce del metal contra el linóleo, las voces de mi hijo y su esposa moviéndose por mi cocina como si yo no estuviera ahí. Mi corazón latía tan fuerte que apagaba el sonido del motor afuera mientras sacaban mi refrigerador por la puerta, y el silencio que siguió se sintió como el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que ya sabía que lo cambiaría todo. Esa mañana había preparado 2 tazas limpias, una para Arturo, otra para Marisol. Incluso recalenté el café y corté un poco de pan de elote aún fresco de ayer. Pensé que nos sentaríamos en el porche, como antes, tal vez hablando del bebé que esperaban o de la casita que Arturo mencionó por teléfono la semana pasada, esa que necesitaba arreglos. Pero en lugar de eso, vi cómo mi batidora desaparecía en una caja de cartón, sin una palabra. Había sido un regalo de cumpleaños de Arturo hace años, la roja que yo quería, después de verla en oferta. La usaba cada día de Muertos para las galletas que llevaba al altar. El tostador siguió con las marcas de mis dedos aún en el cromo de esta mañana. Marisol no me miró mientras sellaba la caja con cinta. Actuaba como si yo no existiera. Arturo estaba detrás cargando cosas sin cruzar la mirada conmigo. Su silencio pesaba más que las órdenes de ella. Me quedé junto a la puerta del pasillo, sin saber qué hacer. Nunca he sido buena para los enfrentamientos. En la biblioteca, yo era la que calmaba las discusiones entre los chavitos, la que se quedaba hasta tarde ordenando los estantes que nadie tocaba. Cuando Javier murió, no lloré frente a Arturo. Solo doblé sus camisas, pagué las cuentas y seguí con nuestra vida. Ser callada era mi forma de ser fuerte, o al menos eso creía antes, pero hoy se sentía diferente. Hoy el silencio no era fuerza, era otra cosa. Era estar en mi propia cocina, viendo a las personas que amo tratar mi casa como un almacén, mis cosas como si fueran de remate, y sentir que me desvanecía a plena luz. Marisol señaló la olla de cocción lenta. «Esa va en el asiento trasero», dijo sin detenerse. Arturo la tomó sus manos, pasando por el calendario pequeño, junto al fregadero todavía marcado con su cumpleaños en tinta roja. No dije nada, pero algo dentro de mí se movió mientras los veía llevarse
una pieza más de mí por la puerta principal. No era la primera vez. El otoño pasado, Arturo llamó con voz dulce y apurada, preguntando si podían tomar prestada la podadora. Solo por el fin de semana, dijo. Lo vi cargarla en su coche, sonriendo, como si significara algo que él mismo viniera. Esperé una semana, luego un mes. Para la primavera ya había comprado una nueva. Las joyas antiguas fueron más difíciles de olvidar. Los broches de mi mamá guardados en una caja forrada de fieltro en el closet del cuarto Marisol, pidió verlos diciendo que quería prestarse algo para una fiesta. La caja volvió vacía. Dijo que los vendió para ayudar con los gastos del baby shower de su hermana. No le pedí que los repusiera. Solo cerré la caja y la guardé de nuevo. Me decía que eso era parte de amar a alguien. Soltar. Elegir la paz. Pero hoy no se sentía como paz. Se sentía como ser borrada poco a poco. No estaban pidiendo prestado nada. No preguntaron, no explicaron. Solo señalaban, empaquetaban y cargaban. Cada cosa que se llevaban era como otra decisión tomada sin mí. Y yo ahí parada dejándolos. Marisol abrió los gabinetes de abajo. Nos llevamos estas ollas también. La grande es perfecta para el pozole. Arturo asintió. Mamá no las ha usado en años. Eso no era cierto. Había hecho caldo la semana pasada. Pero corregirlo se sentía inútil. Se giró para tomar el escurridor de trastes, el que Javier me hizo de cedro antes de morir. Por un momento pensé que dudaría, su mano se detuvo como si recordara, pero luego lo tomó. Me aparté saliendo de la cocina por completo. No sabía qué pasaría si me quedaba ahí. No sabía qué saldría de mí, rabia, dolor o algo peor. Así que caminé al recibidor, me senté en el borde del sillón y vi cómo la luz se apagaba mientras las nubes avanzaban por la ventana con el sonido de sus pasos resonando detrás de mí. Solía usar mi anillo de bodas, incluso después de que Javier se fue. Me gustaba su peso, cómo me anclaba cuando me sentía sola. Pero cuando Arturo llamó, desesperado, porque iba a perder su lugar en el posgrado, no lo dudé. Llevé el anillo al joyero a 2 pueblos de distancia y lo entregué sin titubear. El plazo de la colegiatura era ese viernes. Él nunca supo que vendí para ayudarlo. Solo me agradeció con voz apurada, distraído, ya pensando en los exámenes. Ese mismo año se rompió una muela y no tenía seguro. Pasé 3 noches encorvada sobre mi máquina de coser, haciendo ajustes para una señora del pueblo. El dinero apenas alcanzó para la cirugía, pero lo hice funcionar. Siempre lo hice funcionar. Y cuando Marisol llamó llorando porque perdió su trabajo, manejé 3 horas bajo una lluvia torrencial para llevarle despensa. Recuerdo su cara más avergonzada que agradecida. Aún así, desempaqué todo, llené sus alacenas y me fui sin hacer ruido antes de la cena. No he tomado vacaciones desde que Javier murió. Remendé mis botas de invierno con pegamento en lugar de comprar unas nuevas. Dejé pasar la mejora del calentador cuando el inspector me advirtió que el sistema estaba viejo. Todo para que ellos tuvieran un mes más de tranquilidad. Un paso más adelante. Y ahora, aquí están desmantelando mi cocina como si fuera un depósito. No ven los sacrificios detrás de cada cosa. La batidora no era solo un regalo, era el único lujo que me permití ese año. Las ollas, un regalo de bodas de la mamá de Javier. El tostador comprado con un reembolso de impuestos que pagué de más. Nada de eso es basura. Nada de eso es gratis. Pero para ellos, supongo que sí lo es. Marisol pasó junto a mí, otra vez con los brazos llenos, sin detenerse. Arturo la siguió sosteniendo la olla de cocción lenta, sin mirarme ni una vez. Y yo me quedé quieta, apretando la costura de mi manga, recordando los años que ellos olvidaron. El sonido del roce de la lavadora contra el linóleo me hizo estremecerme. Arturo batallaba con el peso mientras Marisol daba órdenes desde la puerta. Gruñó cuando la máquina
Se inclinó sobre la carretilla, con la espalda encorvada, su anillo de bodas brillando bajo la luz del porche. Entonces la vi doña Esperanza, la vecina de enfrente, parada en su entrada, con una bolsa de mandado en la mano. Su expresión cambió al cruzarse nuestras miradas. Cruzó la calle despacio, con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. Carmen, dijo suavemente sus ojos recorriendo la camioneta. ¿Todo bien? Antes de que pudiera abrir la boca, Marisol se adelantó. ¿Estamos ayudando a mamá a deshacerse de cosas?, dijo con esa risa ensayada que usaba en bautizos y eventos. Ella insistió, la sonrisa nunca le llegó a los ojos. Forcé mi rostro a algo parecido a un asentimiento. Doña Esperanza se quedó un momento entrecerrando los ojos, antes de murmurar algo sobre la cena en el horno y regresar a su casa. La lavadora desapareció en la camioneta. Marisol se limpió las manos en sus mallas y sacó su celular. Volvemos mañana por la mañana, gritó sin voltear. ¿Ya de una vez terminamos con lo demás? Cuando las luces traseras se perdieron, la cocina se sentía vacía. Había espacio donde antes zumbaban las máquinas. El azulejo estaba polvoriento desnudo. No me molesté en barrerlo. Comí una tortilla de pie, el silencio espeso a mi alrededor. Esa noche, justo cuando el sol se escondió detrás de los árboles, alguien tocó suavemente la puerta. Al abrir, doña Esperanza estaba ahí con un platón de enchiladas calientes y unos ojos llenos de algo que no pude nombrar, preocupación tal vez, o reconocimiento. Me dio el platón y dijo bajito, no estaba segura si habías cocinado hoy. Abrí la puerta, más sin decir nada. Mientras ponía las enchiladas en la encimera, ella dudó. Carmen, tengo que preguntar, ¿sabías que tu estufa está en venta? Vi el anuncio. Ese mosaico, el tuyo, es el único en el pueblo con esos colores. Las palabras de doña Esperanza se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el espacio vacío donde estaba la estufa, con las enchiladas enfriándose sin tocarlas. El anuncio en línea no era un error. Era prueba de que esto no era deshacerse de cosas ni favores de mudanza. Era robo. Y estaba planeado. Saqué la carpeta pequeña guardada en el cajón cerca de mi silla. Adentro había copias de cartas recibos y un contrato de mi abogado. El mes pasado, después de un segundo robo en la calle, hice en silencio lo que nadie pensó que haría. Me reuní con mi abogado. Actualizamos mi testamento, aseguramos los electrodomésticos y muebles, y archivamos los documentos donde Arturo nunca buscaría. También instalé una cámara pequeña sobre la puerta principal. Nada evidente, solo lo suficiente para captar la entrada y la cocina. Cada movimiento, cada caja, cada electrodoméstico que salía de mi casa estaba grabado con fecha y hora y subido automáticamente a una cuenta segura en la nube. Aunque quitaran la cámara, los archivos seguirían existiendo. Aprendí hace mucho que gritar rara vez cambia algo. Cuando Javier murió, cuando las deudas se acumularon, cuando Arturo llegaba con promesas vacías, sobreviví planeando, no haciendo ruido. Ahora sentada en la cocina vacía, sentí ese instinto regresar. No necesitaba confrontarlos. Todavía no. No necesitaba gritar ni acusar. Solo necesitaba estar lista. Llamé a mi abogado con voz firme. Está pasando, dije simplemente. Me dijo que me quedara tranquila y que no los detuviera. Deja que el registro hable por sí mismo, dijo. Y lo hice. Preparé mi café, guardé la carpeta en su lugar y esperé. Ellos pensaban que me estaban dejando sin nada, pero no tenían idea de lo que ya había construido a mi alrededor. Y cuando escuché el motor de la camioneta regresar por la calle, supe que había llegado al límite de mi silencio. Dijeron que volverían por la mañana para terminar. Lo dijeron casual, como si fuera un mandado, como si no hubieran desmantelado ya la mitad de mi casa. Asentí sin resistirme, solo sosteniendo la puerta mientras se llevaban lo que alguna vez fue mío.
Esa noche me moví en silencio por la casa. El silencio había cambiado, ya no era pesado. Era claro, frío, firme. Junté las pocas cosas que aún importaban. Mi álbum de bodas, una foto de Arturo a los 5 años, sin un diente y sosteniendo un tren de madera que Javier talló. El rosario que mi madre me dio antes de partir. Los puse con cuidado en una bolsa de lona y los guardé en el closet detrás del espejo del pasillo. Cambié el candado del cobertizo del patio donde las herramientas de Javier aún colgaban en filas perfectas. El candado nuevo cerró con un clic seco. Actualicé las alertas de seguridad de mi celular, revisé la batería de respaldo de la cámara y subí una copia final del video al drive de mi abogado. Luego me senté en la mesa de la cocina, la única mesa que quedaba, y escribí una nota. No la reescribí, no hacía falta. Espero que sus compradores disfruten las cosas. Mi aseguradora se pondrá en contacto. La doblé una vez la puse en la encimera, donde estaba el tostador, y apagué las luces. No lloré, no porque no estuviera herida, sino porque algo más profundo que la tristeza se había asentado en mí. No era enojo, solo claridad. Dormí con la ventana abierta, el aire fresco, entrando como si algo por fin se hubiera ventilado. No soñé, no lo necesitaba. Cuando desperté, escuché la camioneta antes de verla. Estaban de vuelta, como dijeron, pero esta vez no me levanté a recibirlos. Me quedé junto a la ventana, con el café en la mano, esperando a que cruzaran la reja. No abrí la puerta cuando tocaron. No estaban ahí para hablar. Venían a terminar lo que empezaron esta vez por el reloj de pared del pasillo, el microondas viejo en la despensa y el cuadro que Javier pintó del lago donde llevábamos a Arturo a pescar. Los vi desde detrás de la cortina mientras estacionaban la camioneta como si fueran dueños del lugar. Arturo bajó primero, abriendo la rampa trasera. Marisol lo siguió con su carpeta en la mano, la coleta rebotando como si fuera un sábado cualquiera. Pero entonces se detuvieron. En la entrada estaba una patrulla del sheriff ligeramente atravesada en la grava con el motor encendido. El oficial bajó tranquilo y dijo el nombre de Arturo. Pidió un momento de su tiempo. Marisol cambió el peso de un pie al otro, ya a la defensiva con los brazos cruzados. Pero el oficial no estaba ahí para discutir. Recibimos un reporte de retiro y venta no autorizada de propiedad asegurada, dijo. Tenemos razones para creer que estos artículos fueron tomados sin el consentimiento del propietario. Arturo tartamudeó. Es la casa de mi mamá. Dijo que estaba bien. El oficial volteó ligeramente hacia la casa, luego lo miró. Tenemos un video que demuestra lo contrario. Sostuvo una tableta y presionó reproducir. La pantalla los mostró claro como el agua sacando mi refrigerador, desenchufando mi estufa, apilando cajas etiquetadas. Marisol parpadeó. Abrió la boca, luego la cerró. Las manos de Arturo cayeron a sus costados. No levantó la mirada. Ambos se quedaron ahí congelados, como si alguien los hubiera pausado a medio paso. Me quedé adentro. No necesitaba meterme en ese momento. Ya no era mío. Mientras el oficial seguía hablando, Marisol giró la cabeza hacia el porche, quizá buscándome, quizá dándose cuenta de que no iba a salir. Me senté en la silla junto a la ventana y tomé un sorbo de café. El reloj de la pared seguía tic-tac lento y constante, como si nada hubiera sido tomado nunca. El teléfono empezó a sonar antes del mediodía, al día siguiente, con el nombre de Arturo parpadeando en la pantalla una y otra vez. Lo dejé ir al buzón cada vez. Después de la tercera llamada, mi abogado me envió un correo diciendo que ya había hablado con el abogado de Arturo y que todo se manejaría formalmente de ahora en adelante. Respondí breve. Gracias, y cerré la laptop. La casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía vacía. Era mía otra vez. Cada sonido me pertenecía, el tic-tac del reloj de pared,
el zumbido del calentador pequeño en la esquina, incluso el crujido de los tablones cuando caminaba a la cocina. No había voces diciéndome qué se llevarían después. No había motor rugiendo afuera. Doña Esperanza pasó a media tarde trayendo una canasta forrada con una servilleta limpia. «Tamales recién hechos», dijo suavemente, colocándolos en la encimera donde estaba mi tostador. No hizo preguntas. No necesitaba hacerlas. Sus ojos se encontraron con los míos un momento. Luego me dio una palmadita en la mano y se fue. Preparé un té. Me senté en la mesa desnuda y probé un tamal. El sabor era cálido, dulce, casi desconocido después de meses de estrés. Por primera vez en semanas sentí que regresaba un pedacito de mi apetito. Más tarde, arrastré mi sillón favorito a la cocina donde antes estaban los electrodomésticos. El espacio vacío se sentía como una página en blanco y puse el sillón hacia la ventana para ver la calle mientras leía. Apilé unos libros cerca, los que había guardado para algún día cuando tuviera tiempo. No extrañaba el refrigerador ni la estufa. No extrañaba el ruido de la lavadora. Lo que extrañaba era la versión de Arturo que se sentaba en esta mesa con sus tareas esparcidas, el niño que me contaba sus sueños y tomaba mi mano. Pasé la página de mi libro lentamente. Las palabras se nublaron un momento y luego enderecé la espalda sabiendo que aún había una cosa más por hacer antes de cerrar este capítulo de mi vida. Me tomó 3 semanas decidir qué hacer con la mesa del comedor. Las sillas tenían rayones de los zapatos escolares de Arturo y una pata aún se tambaleaba por el intento de Javier de arreglarla con una carta doblada. Pasé la mano por la superficie una última vez antes de llamar al albergue de mujeres. Vinieron a la mañana siguiente, amables y agradecidas, y cargaron la mesa en su camioneta como si fuera algo valioso. Tal vez para alguien más lo sería. Me quedé en el porche, viendo cómo se alejaba, sin sentirme vacía. Esa mesa guardaba recuerdos, pero no todos los recuerdos hay que conservarlos para siempre. Pedí un refrigerador pequeño solo para mí. Llegó en una caja simple sin alboroto, pero encajó perfectamente en la esquina donde estaba el viejo. Conservé la lavadora. No por nostalgia, sino por practicidad. Algunas cosas aún me servían y eso era suficiente. Cambié mi contacto de emergencia en la clínica por Doña Esperanza. No preguntó cuando le di el sobre, solo asintió, lo guardó en su bolso y dijo, «Claro, querida». Luego caminé al centro. Abrí una nueva cuenta bancaria, en un banco donde nadie conocía mi apellido. No moví mi dinero. Por miedo, lo hice por claridad. Hay una diferencia entre protegerte y esconderte. Yo ya no me escondía. La casa está más silenciosa ahora, no porque falten cosas, sino porque por fin se siente como un espacio solo para mí. Enciendo una vela por las noches. Mantengo la puerta principal cerrada con llave. Duermo mejor. En cuanto a Arturo y Marisol, no los bloqueé. Sus números siguen en mi celular intactos. Pero no contesto. No los busco. No están excluidos. Solo ya no están invitados. Algunos piensan que los límites vienen con gritos o portazos, pero para mí llegaron con silencio, con pequeñas decisiones, con elegir una y otra vez no dejar que me quiten una pieza más de mí, ni mi estufa, ni mi nombre, ni mi paz.